La santidad. Hay una palabra simple pero a la vez profunda, que se encuentra 900 veces en la Biblia. La encontramos primero en Génesis, en donde se nos relata de qué manera Dios creó los cielos y la tierra, y la encontramos finalmente en el último capítulo de la Biblia, en donde se nos narra que Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Además, todo el libro de Levítico está dedicado al estudio de esta palabra. Sin embargo, extrañamente, hoy en día esta palabra es ignorada. A pesar de que describe la unicidad de Dios y el llamamiento de todos sus hijos, es ampliamente ignorada. Esta breve pero maravillosa palabra es la palabra santo. Entre otras palabras provenientes de la misma raíz se encuentran santidad y santificación. ¿Qué significan santo, santidad? ¿En qué consiste el llamamiento bíblico a la santidad? ¿Cómo se debe practicar la santidad? ¿Por qué necesitamos hoy en día tan urgentemente la santidad? Este es el tema que ahora tenemos ante nosotros. La naturaleza de la santidad. Eliminación de falsos conceptos. Santo y santidad son términos que en sí mismos llevan la carga de una considerable mala interpretación. A algunos la palabra santo les parece arcaica, imaginan algo regresivo y anticuado. Para otros, la santidad tiene un sabor a legalismo moralizante. Suponen que la santidad requiere una larga lista de prohibiciones. Aceptan que la lista varíe de persona a persona, de grupo a grupo, pero a pesar de todo, siguen pensando en la santidad en términos de regulaciones. Hay otros para quienes la santidad está asociada a una repugnante actitud de soy más santo que tú. Identifican el término con una superioridad arrogante que menosprecia a los demás. Finalmente, para algunos, la santidad denota una perfección inalcanzable. Consideran que la santidad es una doctrina desalentadora que no predica sino el pecado y exige una perfección radical. Aunque existen algunos fragmentos de verdad en algunas de estas concepciones, todas ellas fallan en expresar el verdadero concepto de santidad. De acuerdo al uso original bíblico de la palabra, santidad en todas sus formas significa el ser o estar apartado del uso común secular, con el propósito de consagrarse a Dios. Ese es el sentido tanto si la palabra se usa con referencia a personas, lugares, ocasiones u objetos. Santidad significa ser apartado. ¿Pero qué significa el ser apartado? Significa dos cosas. El sentido negativo de apartado es el llamamiento de la santidad a apartarnos del pecado. El sentido positivo de apartado es el llamamiento de la santidad a consagrarnos a Dios. Estos dos conceptos, separación del pecado y consagración o separado para a Dios, constituyen la palabra santidad. Una vez combinados los dos conceptos, la santidad se hace más comprensible. De hecho, la santidad abarca el todo de la vida. Todas las cosas, nos dice Pablo en 1 de Timoteo 4, del 4 al 5, deben ser santificadas. El llamamiento a la santidad es absoluto y exclusivo. Dios nunca pide que le demos un trozo de nuestro corazón. El llamamiento a la santidad está dirigido a todo nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23-26. En un sentido real, el llamamiento a santidad es un llamamiento integral, ya que toda nuestra vida está involucrada, cuerpo y alma, tiempo y eternidad. Incluye todas las esferas de la vida en la que se nos ha llamado a actuar, en la intimidad con Dios, en la reclusión de nuestros hogares, en la competitividad de nuestra profesión o trabajo, en los placeres de las relaciones sociales, así como en el culto de los domingos. El llamamiento a la santidad es un llamamiento de 7 días a la semana y de 365 días al año. Es absolutamente comprensivo. Pertenece a la esencia de la fe y la práctica religiosa. Podemos ver, de esta manera, cuán erróneas son las falsas interpretaciones del arcaísmo, legalismo y arrogancia con relación a la santidad.
La santidad nunca se presenta en la Escritura como un concepto farisaico con una lista sin fin de hacer y no hacer, combinada con una actitud de justicia propia. Por el contrario, la santidad es un compromiso vitalicio de apartarnos para el señorío de Jesucristo. La santidad no consiste en una lista, sino en una vivencia. Santidad significa vivir con referencia a Dios. Santidad es religión por excelencia. Es una relación con Dios, por supuesto una relación de pacto, manifestada por gracia en fe y práctica, a través de todas las esferas de la vida. Esto se verá claro como el cristal a medida que examinemos el concepto de santidad en las Escrituras. Joel Beeke, la santidad, el llamamiento de Dios a la santificación.